El día de hoy tenemos un conversatorio que hemos llamado de la emergencia sanitaria a la emergencia educativa y pedagógica ante la prolongación de la cuarentena. Nos acompañan tres grandes pedagogos. Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de renovación magisterial. Ángel Pérez Martínez, máster en políticas públicas con énfasis en pobreza y educación de la Universidad de Michigan, profesor universitario, investigador y experto en temas educativos. Julián de Zuviría Samper, magíster en desarrollo intelectual y educación de la Universidad Católica del Ecuador, economista de la Universidad Nacional e investigador pedagógico. En días pasados nuestros invitados publicaron unos artículos que nos ponen muy en contexto de lo que está ocurriendo en la educación en Colombia. Por ejemplo, Ángel Pérez Martínez, en su artículo En la crisis todos perdemos, pero más los niños, nos cuenta cómo Colombia pasó en 3 días del aula a la virtualidad, en un contexto en el que no está preparada la nación para esto. Nos muestra el 63% de los jóvenes que contestaron el ICFES en el 2018 dicen que no tienen acceso a internet y mucho menos un computador en su casa. El panorama que nos muestra es que esta pandemia va a afectar a los 5 millones de estudiantes de la educación pública en Colombia. Julián de Zuviría, en su artículo Lecciones pedagógicas del coronavirus, en lo referente a la educación nos dice, abro comillas, los colegios y universidades en Colombia y América Latina tenemos que prepararnos para generalizar el trabajo virtual. Es una decisión compleja, dado que no todos los estudiantes tienen acceso a Internet y no todos los profesores dominan plataformas digitales. Y es por ello que tendremos que recurrir también al apoyo de la radio y la televisión pública. Así, en la medida de lo posible, podrá seguir trabajando desde su casa. Y las preguntas que vamos a orientar en este conversatorio son: ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer de otra manera? ¿Y qué debemos dejar de hacer? Bienvenidos. Que tienen conexión a internet, que tienen computadores, que tienen padres de familia profesionales, que tienen hijos y que esos hijos tienen unas redes familiares y de amigos que ayudan muchísimo al desarrollo del niño desde la perspectiva humana, pero también desde la perspectiva educativa. Pero por el otro lado hay un sector educativo donde pulula la pobreza, las malas condiciones, y es terrible, pero terrible tener que reconocer, como lo hace el DANE en su informe sobre la educación formal 2018, donde dice que el 7% de las sedes educativas de los colegios públicos no tienen energía. El 62% no poseen televisores. Óigase bien, en la escuela no hay televisores. Y el 63% no accede a internet en los colegios. Y la encuesta del Observatorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, que un dato que es muy interesante y que coge a los bachilleres del año 1918 y les pregunta si en sus casas tienen computador e internet, y el 63% dice que no, los bachilleres de Colombia del año 2018. Y yo no sé si ustedes saben, pero últimamente, en los últimos 2 o 3 días ha circulado en las redes la noticia de que varios estudiantes de la Universidad Nacional no pueden acceder a las clases virtuales o clases como en programas como los que estamos ahora desarrollando en Zoom, simple y llanamente porque tampoco tienen computador ni tienen internet. Y obvio, esos estudiantes de la Universidad Nacional hacen lo que hacían las familias más pobres de Colombia, es ir a alquilar a un salón de barrio donde les alquilaban el internet y el uso del computador, o irse para un centro comercial con su teléfono a conectarse a través de Wi-Fi. Y entonces, claro, esas diferencias marcadas entre la escuela pública y la escuela privada y las condiciones en las cuales viven nuestros niños afloran en los momentos de crisis, porque en un momento de crisis como este, pues obvio, si tuviéramos una sociedad más igual, más equitativa, seguramente las respuestas hacia los niños podrían ser igualmente más equitativas. Termino con esto para no alargarme
y es alguien que trabaja en una Secretaría de Educación y persona con la cual yo hablé, le pregunté qué estaban haciendo para resolver el problema y cómo estaban trabajando con el tema de las conexiones y el tema de la virtualidad y el uso de las herramientas tecnológicas. Y esa persona me dijo, mire Ángel, si aquí en esta ciudad estamos todavía mirando que las escuelas no se nos caigan, porque algunas tienen problemas de sismorresistencia o amenaza en ruina, menos nosotros en estas condiciones todavía no hemos dado el paso de pensar en los temas de la tecnología, en los temas de internet y en los temas de computadores. Estamos tratando de que las escuelas no se nos caigan. Bueno, yo quisiera enfatizar en un aspecto complementario. La primera idea que Ángel señalaba es que no es un problema de Bogotá, del país, sino global. Tenemos 1.500 millones de niños en sus casas. Tenemos 147 países que no pudieron continuar la educación que los niños estaban recibiendo. Y yo tendría que ser muy enfático en un principio general, y es que la educación es un derecho. Ahora, ¿qué implica que sea un derecho? Implica que toda la sociedad tiene que garantizar que se cumpla con ese derecho. Hasta este momento no lo ha hecho, es cierto. Lo que ha hecho el Estado es muy poco. Lo que ha hecho la sociedad por la educación de los niños también es muy poco, y esto va a ser una situación muy prolongada. Por lo tanto, la primera idea que yo insistiría, partiendo de algo que señala Ángel, es indudable que hay una diferencia muy marcada. Esto sale a flote mucho más en momentos como estos. Muchos colegios privados respondieron muy bien, tenían las condiciones parciales porque tenían niños con acceso a Internet, pero no tenían los programas virtuales, no tenían a los maestros formados, y en jornadas duras, extensas, lograron y están haciendo el trabajo que corresponde, porque el deber de un maestro es hacer todo lo posible porque los niños continúen con su derecho. ¿Qué tendría que hacer el Estado? El Estado tendría que haber diseñado un programa en televisión pública muy completo, muy robusto para todos los niños, articulando la televisión pública nacional con la regional. Hay miles de programas, miles de museos, miles de documentales de naturaleza, de ciencia, que tendrían que haberlo revisado de manera muy completa, porque los niños no se pueden quedar en la casa sin que se les garantice el derecho. Yo he participado en múltiples programas de radio en estos días, y esa es una segunda cosa que tiene que hacer el Estado y los maestros, y es: hay que trabajar con maestros y con estudiantes vía televisión y vía radio. En estos periodos hay problemas muy delicados que emergen. Por ejemplo, uno que me parece de extrema gravedad: comienzan a aparecer que se eleva el nivel de violencia en los hogares por convivir tiempos muy prolongados, los de una cuarentena. Para un niño tener un padre autoritario es una desgracia en estos momentos, porque el padre golpea, maltrata. Hay que recordar que en Colombia el 50% de los padres golpean a los niños con objetos, con cinturón, con un palo, con algún objeto, la mitad. En estos casos se eleva ese riesgo
para los niños y para las mujeres. Yo invito, porque esto no es solo responsabilidad del Estado, yo invito a los maestros a que realicen campañas por radio, por televisión, pero sobre todo por redes, que den orientaciones a los padres de familia. Tenemos que prepararnos para un tiempo prolongado. Es verdad, hoy no es posible pasar a la virtualidad para la educación pública, no es posible. Lo más razonable es usar televisión pública y radio, y se puede usar muy bien, pero sí tiene que prepararse a los docentes, y sí hay modelos que han usado otros países. Por ejemplo, uno podría mencionar, ejemplo, Bolivia, Estados Unidos, que recurren al celular. El celular está muy divulgado. El 78% de las personas en Colombia lo tienen. No tienen acompañado el plan de datos, sino el 30%, pero ya es una población significativamente más grande. Tendríamos que ir preparando, porque esto puede durar mucho más tiempo. Hasta que no aparezca una, la educación va a tener probablemente que recurrir en mucha instancia a la virtualidad o a la televisión o a la radio. Entonces los maestros sí tienen que prepararse para el trabajo virtual, no hoy, no es posible, nadie lo logra. Algunos colegios privados lo lograron y es una cosa que también hay que admirar, pero para la educación pública hay que pensar en una segunda fase. ¿Qué es lo que hicieron en China, en Bolivia? Menciono casos similares. No, pues se generalizó el Internet desde los celulares. Ya Asomóvil ofreció un mínimo vital de conectividad. Tiene que haber alianzas público-privadas, porque esto hay que prepararnos para un tiempo largo. Insistiría, para cerrar esta primera idea, de que es una responsabilidad de todos. Todos somos responsables. El Estado, que debe garantizar la televisión, la radio, la articulación de eso, la formación de los maestros y sistemas de conectividad que vayan en aumento vía el celular. La ruta es más el celular que el computador en este instante, pero a mediano plazo. Esa es mi primera idea. Bueno, Ángel y Heidi y Julián, pues en primer lugar, el tema que nos invita es lo de la emergencia educativa y pedagógica. Realmente la propuesta de emergencia educativa surgió hace 10 años, todo como respuesta a los estragos de brutal recorte de recursos en educación, salud, agua potable y medio ambiente mediante las reformas constitucionales muy regresivas del 2001 y 2007, que ya para entonces los estragos eran completamente evidentes. Y la otra razón por la cual nosotros hace 10 años propusimos la emergencia educativa fue aprovechando los gobiernos alternativos en Bogotá, porque se trataba de acertar con mayor precisión en el destino, los enormes recursos del presupuesto distrital, que para esa fecha ya llevaba 6 años de gobierno alternativos. Había algunos avances en plantas físicas, en permanencia y acceso de los niños, pero se requería incluso atinar en otros temas. Antes de la pandemia, desde el 2002 a la fecha, el recorte alcanza 348 billones de pesos del Sistema General de Participaciones en Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico para los 1.103 municipios, de los cuales nos quitaron 191.6 billones que quitaron a la educación. ¿Esto para qué lo tenemos que reiterar? Porque esto nos deja un estado de indefensión mucho más alta que las sociedades europeas o asiáticas para asumir el aislamiento, el indispensable aislamiento, que hoy es la forma de mitigar el COVID-19, por lo menos hasta ahora, como dicen los expertos, hasta que por lo menos no haya una vacuna.
Pues por razones de tiempo nosotros no alcanzamos aquí a mencionar todos los estragos de ese brutal recorte, pero basta con decir que configuró una enorme agresión contra los niños, niñas y jóvenes de Colombia al profundizarse, formalizar dos tipos de educación en el país. Una en condiciones dignas y alto contenido académico para quienes tienen recursos para pagar una educación de ese nivel, y otra en condiciones muy adversas para los colegios oficiales. Luego, la parte sustancial de una emergencia educativa es que el gobierno cumpla con el principal acuerdo FECODE en la negociación colectiva que suscribió el año pasado, es decir, una reforma constitucional para aumentar de manera real y progresiva, es decir, la financiación estatal adecuada para materializar todos estos derechos mencionados. Y la preocupación de FECODE es que en este momento el gobierno está aprovechando la pandemia para embolatar esta solución que realmente es de fondo, mediano y largo plazo, y como dijimos y repetimos, no haber hecho esa reforma constitucional, habernos sometido a ese recorte de recursos, hoy nos tiene un estado muy enorme, muy grande de indefensión frente a cómo afrontar la pandemia. A esa emergencia educativa que ya veníamos hablando, hoy nos encontramos ante otra emergencia, que es también pedagógica, educativa y pedagógica, como tituló hace unos días en un artículo Alejandro Álvarez. Y estamos de acuerdo, lo que está planteado hoy es que el aislamiento, por lo menos en el mejor de los casos, va hasta la mitad del año. Es decir, nosotros, en el mejor de los casos, el año escolar sería solamente de un semestre. Y creemos que el gobierno en general ha actuado en términos generales con una paquidermia premeditada frente a la crisis, que coincide pues con esa tesis de primero la economía que la vida expuesta, en el caso de aquí por Duque y en los otros casos con Trump, Bolsonaro y otros mandatarios europeos, con las consecuencias ya conocidas, y también las retractaciones que acaban de conocerse. Pero lo que nos preocupa aquí es que el Ministerio de Educación, lo que le desvela y lo que le ha desvelado en estos días es cómo hacer pasar el tiempo de pandemia como tiempo de vacaciones. Es decir, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ante una realidad que impone acciones de mayor contundencia, que limitarse a impartir orientaciones sobre un trabajo que consideramos el primer mundo. La ministra de Telecomunicaciones, en un informe el pasado 1 de abril del 2019, señaló que 20 millones de personas en Colombia no tienen internet fijo de banda ancha, que sirve para bajar información y que no sé qué, como se dice comúnmente, colgado, y que la situación es tan preocupante que estamos peor que Perú y Bolivia. Perú contaba con 64.19 conexiones por cada 100 habitantes, mientras que Bolivia con 76 y Colombia en ese momento de 50 por cada 100. En otras palabras, estamos por debajo de economías latinoamericanas en ese sentido, como Jamaica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil, y otras, pues, este indicador. Lo primero que es que hay que precisar en esta emergencia pedagógica es lo que no hay que hacer, o lo que no se puede pretender. No existe la posibilidad de asumir todos los contenidos, de realizar todas las actividades escolares por la vía virtual o por otras formas no presenciales, como si la escuela estuviera abierta. Tampoco creer que vamos a lograr compensar el cierre de las escuelas con tal cantidad de actividades, que lo que nos puede llevar es a una sobrecarga laboral, que deteriorar aún más la salud mental de docentes, directivos docentes, docentes orientadores, administrativos, padres, madres y por supuesto los chicos. Salud mental que es tan necesaria en estos momentos de aislamiento, que por supuesto todas esas actividades, por más que pretendamos, no van a reemplazar la escuela abierta ni la función social de la misma, de la escuela. Creo que esto es un asunto que nosotros tenemos que tener absolutamente claro. Se trata ahora de centrarnos en lo esencial y sobre todo creemos nosotros, en los conocimientos que contribuyan, no solamente los esenciales que nosotros trabajamos en las áreas comúnmente, sino también los conocimientos que contribuyan a comprender desde diferentes áreas la dimensión de la pandemia.
desde los hábitos de cuidado hasta los que explican y ofrecen alternativas a la pandemia. Por ejemplo, hablar de la preservación de la especie, eso dejó de ser ficción y es una necedad absoluta desde el punto de vista académico y humano no abordarlo en estos momentos desde las diferentes ciencias o disciplinas. ¿O cuál va a ser la preocupación del ministerio? ¿Las pruebas saber o las pruebas PISA de este año? Yo creo que los maestros, y cierro con esto, en general nos estamos encargando y nos podemos encargar, para eso fuimos formados, para desarrollar nuestra labor pedagógica, pero creemos que el Estado sí tiene que contribuir a dar apoyo sustancial. Lo primero es que deje de plantear y emitir circulares y orientaciones que no corresponden a garantizar que el trabajo se haga con tranquilidad y de acuerdo a la realidad. Y lo segundo, estamos de acuerdo, aquí tiene que haber un fortalecimiento de plataformas, tiene que haber una exigencia de las multinacionales, de las comunicaciones, para que se metan la mano al bolsillo, ¿sí? Las grandes, en temas de celular, en temas de base de datos, en temas de banda ancha, etcétera. Y por supuesto, nos corresponde también tener en cuenta, estamos de acuerdo en ello, la radio y la televisión, pero también teniendo en cuenta unos horarios para los estudiantes, unos horarios para los maestros que le permitan concentrarse en los asuntos específicos que se orientan, pero también que le permitan otras actividades que le den salida a su situación y a la situación que estamos viviendo de aislamiento. ¿Qué nos parece? Bueno, entonces yo cierro 3 minutos. ¿Arranco? Sí, Daniel. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Julián y con lo que ha planteado Miguel, y que va en la línea de alguna manera en la presentación inicial, y es que hay en Colombia cerca de 5 millones de niños que no tienen posibilidades de acceder a Internet ni a computadores. Y entonces yo diría que la primera cosa que tiene que hacer el Ministerio y la Secretaría de Educación es pensar seriamente cómo trabaja una serie de programas que tienen que llegar a través de la radio y la televisión para esos 5 millones de niños. Y aquí hay que hacer una distinción también. Es que con los niños de preescolar y los niños de primaria hay que trabajar es con los padres de familia. Tenemos que innovar para cómo somos capaces de padres de familia con bajo nivel educativo, con baja riqueza cultural. Padres de familia que además en Colombia el 40% de las mujeres son madres cabeza de hogar. Padres de familia que además el 50% vive en arrendamiento. Solamente el 50% de las familias colombianas son propietarias de su vivienda. Entonces, para esas familias y para esos niños debe haber programas de radio y televisión, y estoy de acuerdo de ser diferenciados, hay que entender que se trabaja de manera diferente para la educación inicial, para la primaria, para la secundaria y para la media. Y entonces digo, hay que trabajar para esos padres de familia porque tenemos que enseñarle a trabajar a los padres de familia con los niños en sus casas. Estoy de acuerdo que el sistema educativo por lo menos va a estar cerrado hasta el mes de julio o agosto, y hay que pensar en 3 o 4 meses. Y por lo tanto yo le pediría al Ministerio de Educación y a las secretarías que dejen de pensar en el tema de las vacaciones y si los maestros trabajan o no. Yo creo que eso hay que sentarnos es después de que el sistema vuelva a recuperar su normalidad y mirar cómo trabajamos, y ojalá en un acuerdo. Los maestros no son irracionales ni son locos, ni los sindicatos tampoco. Y yo creo que en favor de los niños nos tenemos que poner lograr un acuerdo básico. Un segundo punto es, miren, como son tales las diferencias, voy a ver si soy capaz de plantear esto muy rápido. En Bogotá le pregunto a una maestra de preescolar que me dice, yo tengo 23 estudiantes, tenía el WhatsApp de 18 padres de familia y tenía el correo de casi todos. Cuando fui a trabajar con ellos por WhatsApp, solamente respondieron 12 o 13. Y por correo, varios de los correos que han suministrado los padres ni siquiera eran. O sea, no puede comunicarse por correo con una buena parte de los docentes.
Eso es en Bogotá. Entonces, ¿qué ha estado trabajando esta maestra? Trabajando con los 13 o 12 padres de familia que están con ella, pero hay 7 u 8 estudiantes que no están trabajando y que no tienen comunicación. Y estoy diciendo Bogotá. Entonces, mi propuesta es que el sistema educativo después seriamente tiene que sentarse a mirar cuáles niños fueron totalmente abandonados durante los 3 o 4 meses, y lo voy a decir sin ninguna posibilidad de comunicación, a no ser que se hagan cosas muy rápidas por radio y televisión, pero digo, no pueden ser unas formales, no puede reproducir la televisión y la radio lo que estamos haciendo en aula. Eso de tener una imaginación, una gran creatividad. Insisto, con los padres de primaria y de preescolar hay que enseñarles a los padres de familia a desarrollar todo ese tema de motricidades finas, gruesas, bueno, todo lo que hemos trabajado ahí. Y termino con esto. Grandes retos, no hay ninguna duda, hay que montar a futuro que cada colegio tenga su propia plataforma. Segundo, que cada colegio empiece a elaborar temas virtuales y a trabajar de manera prospectiva para que esto sirva de elemento de apoyo y demás. Y tercero, hay que elaborar un gran programa de formación de maestros para que aprendamos todos, y me incluyo, manejos de tecnología y demás relacionadas con temas virtuales, y también con los aspectos socioemocionales de los niños que en estos momentos requieren tanto apoyo. Así que esta es una emergencia y hay que también actuar de manera creativa, confiar en los maestros, confiar en los padres de familia y ayudarnos entre todos. Bueno, de manera muy sintética, mi primera propuesta es que tiene que haber inmediatamente internet gratuito para estudiantes de universidades públicas que no se hayan conectado. Discrepo de la propuesta que ellos han lanzado de que hay que parar las clases. Todo lo contrario, hay que asegurar el derecho. Y ese derecho, en el caso de la universidad, se asegura con internet gratuito para el celular. Segundo, hay 5 millones de niños que están recibiendo la alimentación en los colegios. Son 5 millones. Esa alimentación es importantísima para la mayoría de ellos. Necesitamos que eso se haga vía bono canjeable en almacén de gran cadena, con limitación de lo que pueden cambiar los padres de familia. 3, hay que crear comités para seleccionar muy bien lo que se hace en la televisión y en la radio. Y 4, hay que dar un enorme apoyo de tipo emocional. La prioridad de este momento es mucho más de tipo emocional. Nosotros en colegios privados mantenemos todas las clases, pero las que vemos que han tenido mayor impacto son las sesiones con psicólogos, son las sesiones de actividades lúdicas, talleres, se vinculan todos, y en eso hay mucho que se puede hacer con el humor, con miles de videos que circulan en las redes, con reflexiones que hagan maestros. Necesitamos, porque no va a durar solo hasta mitad de año. Esto va a tener escalas y con esto vamos a convivir parcialmente por lo menos un año. Parcialmente. Por lo tanto, requiere estrategias más complejas. Los padres deben entender que sus hijos no tienen, sus amigos no tienen el gran apoyo de los profes. A cada profe le tocan 40, 50 estudiantes. Al padre le tocan 2, 3. Le pedimos a los padres, la emergencia obliga un proceso formativo, y quién mejor que los maestros para orientar con eje, prioridad muy alta hacia la estabilidad emocional. Lo académico pasa en cierto sentido a un segundo lugar, mucho más en niños pequeños. Bueno, yo cierro nada más diciendo que el gobierno en este momento debe conversar con el sector educativo, no debe dejar de imponer, buscar una salida en conjunto
con el sector educativo y en el caso de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, estamos en la disposición para el tema de la emergencia educativa y pedagógica, es en primer lugar. En segundo lugar, cuando retomemos estos asuntos, como estamos de acuerdo con lo que se está diciendo, es sobre la base que nosotros sí no pretendemos volver a esa normalidad y a esa normalidad que nos impusieron durante tanto tiempo, y es el maltrato a la educación. Creemos que esta crisis debe servir es para que precisamente el tema de la educación y la salud y otros derechos se pongan al centro de la sociedad, como debe ser, y como hemos dicho en estos días, primero la vida que la economía. Y finalmente, abrazar y agradecer y felicitar a los maestros y maestras de Colombia por la entereza, la dignidad y la inteligencia con que ha asumido esta crisis que nos enfrenta hoy en el país y en el mundo, pero especialmente por la iniciativa con que se desarrolla la actividad escolar desde las casas, con todos los niños y niñas de Colombia. Y por supuesto, esa es una labor que seguiremos desarrollando y que nos permite avanzar en esta discusión sobre lo que consideramos debe asumirse como una emergencia pedagógica. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias a Julián, a Ángel Pérez, a Miguel Ángel, por acompañarnos en esta primera entrega del conversatorio de la emergencia sanitaria a la emergencia educativa y pedagógica ante la prolongación de la cuarentena. También invitar a los compañeros docentes a que lo tomemos también con tranquilidad, estemos tranquilos, estamos haciendo bien la tarea en medio de nuestras posibilidades, pero continuemos con mucha tranquilidad, estamos también cuidando nuestra salud y en medio de toda esta creatividad que ha salido por esta emergencia, quiero volverlos a invitar a que sigamos a esta profe, se llama Aura, se me fue el apellido, Aura Ribón. Aura Ribón. Tú ahí estás viendo el canal de YouTube, Miguel. Muy bonita. Sí, sí, sí. Tiene, se llama Bruji Crespa, acá está. Hora de un cuento, una sopa para la fiesta. Es la última entrega, ya son 10 clases que ella nos pone a disposición, no solamente de Bogotá, sino de todo el que quiera y considere. Mi hija ya está en tercero de primaria y es feliz haciendo estas actividades. Entonces, invitarlos a todos los que quieran compartir sus trabajos, bienvenidos. A todos los que quieran ser parte de estos encuentros pedagógicos y de estos conversatorios, estamos a su disposición de acompañarlos y de hacer partícipe. Bueno, les tendremos las invitaciones para la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos en encuentros pedagógicos. Gracias, Miguel Ángel Pardo. Gracias, Heidi, y un abrazo nuevamente a Julián y Ángel Pérez por estar con nosotros en el día de hoy.